¿Cómo están? ¿Cómo les va? Desde las pantallas, desde el estudio central del Canal 8, la señal 23, las plataformas que habitualmente se asocian a nosotros, comenzamos un nuevo capítulo de las noticias, las entrevistas. Bien, pues ya está compartiendo con nosotros Fabián Vega, que es un joven rostro de la política local que estuvo participando en la última elección, 26 y 27 de octubre, fue candidato a consejero regional. Una experiencia que me imagino de alguna manera te marcó. Fabián, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido, ¿no? Gracias, Mario, por la invitación. Sí, fue una experiencia linda experiencia, primera experiencia en el tema electoral, harto aprendizaje, muchas cosas que uno cierto, no quisiera repetir en el futuro, otras que sí, obviamente, hay que fortalecer, pero fue una bonita experiencia que raya para la suma. A ver, a propósito de Raya para la Suma, ¿qué podría rescatar de todo? ¿Qué errores se pudieron cometer en el camino? ¿Cómo podrías ir, en este caso, despejando las dudas que quedaron para posibilidades futuras, ¿no es cierto? Porque tienes bastante tiempo como para Sí. seguir en contienda, ¿no? Sí, bueno, uno por lo general piensa que el tiempo va a pasar lento y en verdad prácticamente casi 2 meses de campaña pasó en un abrir y cerrar de ojos. A veces uno piensa de que va a alcanzar a cubrir todas, en este caso los Cores, a 3 comunas, ¿cierto? Concepción, Chillán y Florida. Uno piensa que siempre va a alcanzar a cubrir este espacio, pero a veces es muy complicado porque realmente es mucha población. Entonces, yo creo que en los tiempos, claramente, ahí hay que hacer mejoría, hay que recorrer mejor las 3 comunas, ¿cierto? ¿No es verdad? A futuro vamos a ver qué hacemos, si aspiramos a otro cargo de elección popular, si quedamos trabajando tras bambalinas, si estamos apoyando a la comunidad desde otra vereda. Pero claro, en las campañas se aprende mucho y sobre todo una campaña core, una campaña en donde es harta población, hay mucha desinformación en lo que hace un consejero regional. Eso hay que mejorarlo, Sí, parece. yo creo que ahí también está la misión mía y de todos los demás candidatos también a futuro. Y no solamente los candidatos, sino que también las personas que sean consejeros regionales ahora electos y electas, que una de las principales funciones es informar a la ciudadanía, informar qué es lo que hace un core, una core, dónde están sus funciones, ¿cierto? Los reglamentos, cuántos son, porque por ejemplo, con esta cantidad de candidatos que había en la lista de core principalmente, a veces la gente pensaba que podía votar más de una vez, ¿cierto? Por más de un candidato. Entonces, esos errores también yo los recojo. Quizás no mirarlo tan electoralmente, sino también más como informativo, llevarlo también por ahí. Pero hay estos temas que uno puede sacarle mucho provecho, el tema quizás de las redes sociales, también el tema de... Nosotros como campaña estuvimos en las radios, pero participando solamente en radios locales, en radios comunitarias, con publicidad. A ver, yo quería ir analizando paso a paso. El tiempo fue una cosa que conspiró, Sí. fue en contra, muy Mm, breve para la campaña. La información fue lo otro, que mm, había que adecuar espacio y ritmos para informar a la gente de qué se trataba el sí, proceso, de lo exacto. básico, ¿ah? Tenemos, justamente tú tocas el tema de recursos, porque hay campañas, ¿no es cierto?, que son millonarias, Sí. pero que otras no tienen el respaldo financiero necesario y eso impacta de alguna manera, Sí, dirías, ¿no? sí, bueno, nosotros sabíamos de la vereda del frente, ¿cierto? De campañas de la derecha que fuertemente colocaban mucha plata, ¿cierto? Lo que era el tema de comunicación y redes sociales. Eh, Nosotros prácticamente, a esfuerzo de nosotros, de nuestro equipo, ahorros que tenía yo personalmente también, y también apoyo de nuestro partido, en este caso del Frente Amplio. Pero es difícil competir, como muy bien dice usted, don Mario, versus los peces gordos, ¿cierto? La maquinaria. Exacto, los pesos pesados, las grandes maquinarias electorales, eh, la UDI, Renovación Nacional, Republicanos, que ellos tienen mucha plata, ¿cierto? Invierten mucho en los candidatos. Nosotros quisimos hacerle una campaña con la gente, una campaña en la calle. Quizás el error, uno de los errores puede ser haber dejado un poco las radios de lado, la televisión de lado, ¿cierto? Haber usado más la publicidad de medios de comunicación. Nos basamos más en redes sociales en ese sentido. Pero yo creo que, como le estaba diciendo, yo creo que todo suma
de todo se aprende. Y bueno, ya en el futuro vamos a ver si nos toca estar nuevamente en una candidatura. El nivel de votos tampoco que sacamos fue bajo, o sea, sacamos 1.600 y tantos votos. Para ser la primera vez, ¿cierto? Salir de nuestro barrio, que era Longuén, mi barrio, en donde tuvimos la segunda mayoría en consejeros regionales, después del Partido Social Cristiano. Yo lo encuentro que fue una buena votación, una muy buena votación. ¿Qué viene ahora? Todavía está pendiente la elección de gobernador para el 24 de noviembre. En ese sentido, ¿cuál es tu reflexión, tu idea frente a los dos candidatos que están postulando? Hoy día estamos frente a dos candidatos que en la calle uno lo sintió que no convencen, ninguno de los dos. Obviamente teníamos que votar por alguno o votar nulo o blanco, eso también es decisión de la gente. En mi caso, yo voy a votar por Alejandro Navarro en esta pasada. Yo en primera vuelta, y lo dije en los medios de comunicación y lo conversé inclusive con el mismo candidato, yo no voté por Alejandro Navarro en primera vuelta, pero en segunda vuelta entendiendo de que todo voto vale, ¿cierto? De que no queremos retroceder, sino que avanzar en lo que se ha ganado, sobre todo en nuestra región, en inversión, en economía, en seguridad. Mi voto va para Alejandro Navarro personalmente. Ya. Yo no sé quién para decirle a mis mini tantos electores que votaron por nuestra candidatura, vote por Alejandro Navarro o vote por Sergio Yacaman. Yo no soy dueño de los votos y eso siempre lo he dicho, y la persona es dueña y libre de votar por quien quiera. Pero en esta pasada yo voy por Alejandro Navarro. ¿Y cuáles son las diferencias con el candidato Yacaman, dirías tú, en líneas generales? Sí, teniendo en cuenta de que Alejandro Navarro tiene una trayectoria en política gigantesca, teniendo en cuenta de que sindicatos, gremios de pescadores artesanales, de trabajadores forestales, juntas de vecinos, la organización territorial barrial, ha tenido muy buen desempeño del señor Alejandro Navarro, sobre todo cuando él fue senador, ¿cierto? Alejandro Navarro tiene una trayectoria en política bastante larga y buena en política. Distante a Sergio Yacaman, que Sergio Yacaman siempre es cierto, ha tenido roles más que nada en el mundo privado, por decirlo así. De hecho, estaba trabajando últimamente en Salmoneras en el sur, donde renunció para poder ser candidato a gobernador. Y los malos recuerdos que nos dejaron también sus salidas cuando él era intendente en el gobierno de Sebastián Piñera. Muy malas salidas tuvo como intendente. Yo recuerdo malas cuñas que daba a los medios de comunicación, malas políticas públicas. Entonces yo tengo un muy mal recuerdo personalmente de Sergio Yacaman como intendente. Y llevándolo ahora, eso mismo creo yo que no lo queremos vivir en la región. Menos una región que está polarizada. Aquí la región del Biobío se dividió en izquierda, derecha y centro. O sea, tenemos que apostar a la unidad. Creo yo que Navarro es un hombre que puede apostar a la unidad. Es un hombre que puede trabajar con la ciudadanía. Y obviamente también la ciudadanía confía en lo que pueda hacer también Alejandro Navarro. Por eso yo voy a votar por él en esta pasada. No siendo de mi coalición, ¿cierto? Ninguno de los dos candidatos, pero entendiendo de que como región del Biobío tenemos que mirar hacia el futuro con progreso, con una economía fortalecida, con unidad, ¿cierto? Con seguridad, y creo que Alejandro Navarro puede encarnar ese trabajo. A ver, miremos, estamos con un gobierno del presidente Boric, ¿no es cierto?, en donde se apostó mucho por la juventud, por nuevos rostros, una nueva generación en la política. ¿Qué crítica o autocrítica le harías tú al actual gobierno de Gabriel Boric, entendiendo que le queda un poco más de un año de ejercicio? Bueno, partiendo de que yo soy del conglomerado de gobierno, no es verdad, eso no me hace ajeno a que hay muchas críticas. Yo creo que el mismo caso últimamente que ocurrió con el caso Monsalve, ¿no es verdad? Yo creo que hubieron muchos errores no forzados, por decirlo así, errores de amateur, como decía la prensa, que yo no hubiese cometido, ¿cierto? Hay muchos errores de cómo se hacen las cosas, cómo uno también hace política desde el gobierno. Yo creo que el presidente Boric y el gobierno han hecho cosas muy buenas. La ley de las 40 horas, ¿no es verdad? La ley que se va a votar ahora del FINALCAE, del financiamiento del lucro de la educación superior. La ley, cierto, TEA, el copago cero en FONASA, el aumento del sueldo mínimo. Hay muchas cosas que uno tiene que rescatar,
pero también cosas que uno tiene que criticar. Y uno de eso también es el manejo de la seguridad, ¿cierto? El tema de la crisis de seguridad, que es a nivel nacional y mundial también, es un tema de que el gobierno ha tenido cierta incapacidad de poder tener mano dura con eso, ¿no es verdad? Yo lo he dicho en varios medios de comunicación y en otras oportunidades. Yo no me cierro personalmente a ningún tema, por decirlo así, tabú en seguridad, ¿cierto? Si hay que usar a las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública para poder controlar el tema de la crisis de seguridad, por ejemplo, con la ley, ¿cierto?, de zonas que son zonas de importancia nacional, bienvenido sea, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando el gobierno ha tenido no tanta mano dura en seguridad, ¿no es verdad? Cuando ha fracasado también el tema de la unidad nacional en política para, por ejemplo, poder sacar la ley de pensiones, ¿cierto?, que hace tanta falta, la ley, ¿cierto?, para mayor presupuesto para el próximo año, yo creo que ahí también ha faltado diálogo. Y también es responsabilidad del gobierno y responsabilidad de la oposición. Vean una oposición muy cerrada, una oposición hoy en día, sobre todo la UDI republicano, muy cerrada y sesgada en sus cuatro paredes, ¿no es verdad? Cuando la gente ya está cansada, la gente en realidad lo que uno constató y percibió en la calle, cuando uno conversaba con la gente en la calle, nos decía, basta de peleas entre ustedes los políticos. O sea, pónganse de acuerdo, pongámonos de acuerdo y saquemos leyes que realmente vayan en beneficio de la ciudadanía. Y ahí yo veo una oposición que está muy cerrada en eso. Veo cierta gente de la oposición, de la UDI republicanos, a tanto a nivel aquí regional como nacional, que no quieren dar su brazo a torcer. Cuando la política se constata también de eso, ¿cierto? De ceder, yo cedo, tú cedes, para que lleguemos a un común acuerdo. Entonces son responsabilidades que creo yo que tiene el gobierno y también tiene la oposición. A ver, volvamos a lo tuyo. Le has dado vueltas, vas a seguir participando de la política, eso está claro, no sé, en las próximas contiendas electorales, pero tiene un diseño ya de lo que es la interna, ¿no es cierto?, de cara a elecciones. Hasta el momento, nada. Estuvimos pasando el trago amargo, perdón, de no haber quedado dentro de los 6 consejeros regionales aquí en Concepción 2. Lamentablemente no se pudo, pero fue un trago amargo porque también tenía esa sensación de que si hubieron 1.600 y tantas personas que votaron por nosotros, por algo será, ¿no es verdad? Porque logramos llegar a esas personas, no me gusta usar la palabra convencer, pero logramos llegar a esa persona, que la persona confiara en mí, que confiara en el proceso, en el proyecto de trabajo que teníamos con el equipo para poder lograr llegar a un cupo al Consejo Regional, y eso no es menos, eso no es menor, ¿no es verdad? Yo creo que hoy en día la confianza en la gente, sobre todo hacia la clase política, está muy mermada. Entonces, llegar a ese nivel de votación, ¿cierto? Siendo mi primera vez en política, mi primera vez como candidato político, perdón, yo lo valoro mucho. Ahora, ¿qué vamos a hacer a futuro? No lo sé. Yo me estoy dedicando ahora a hacer clases como dentista, que lo que yo soy de profesión, dentista. Estoy retomando un poco eso. Estoy también retomando lo que son los medios de comunicación, ahí con nuestro programa radial que tenemos en Radio Nonguén. Vamos a volver a retomar el programa radial. Otros proyectos por ahí que quizás se puedan abrir, pero lo importante es no dejar ese foco territorial que logramos construir en la campaña. Yo creo que vamos a estar trabajando con las juntas de vecinos, con las organizaciones sociales, haciendo campañas de salud gratuita, haciendo operativos de salud gratuito, y por qué no pensar en 4 años más en algún cargo de elección popular. En 4 años pueden pasar muchas cosas, Claro, por ¿cierto? cierto. Así que vamos, yo creo que hay que irnos con calma. Hay que ver también qué nos dicen en la casa. Así que ahí vamos a pensarlo bien en el futuro. Fabián, mira, ahí está tu cámara para que te dirijas a las y los telespectadores. Hay un acto electoral pendiente el 24 de noviembre, Sí. gobernador, gobernadora. Nos gustaría que en un llamado resaltara la importancia de volver a sufragar y elegir Sí. a nuestras autoridades como se hace democráticamente. Sí. Bueno, gracias don Mario por la posibilidad, esta nueva invitación al programa, también al equipo de producción, a la dirección del canal por darnos este espacio para poder conversar y agradecerle a la gente. No había tenido la posibilidad de venir a Badera a agradecer a la gente por el apoyo que nos dio en la campaña, así que muchas gracias a usted, vecino y vecina, que confía en nosotros y vamos a seguir trabajando en la calle como siempre hemos estado, inclusive antes de la campaña.
Y como bien decía don Mario, tenemos elecciones, ¿cierto? Y lo principal es votar informado. Votar informado porque en sus manos, con su voto, va a estar los próximos 4 años de desarrollo de nuestra región. Tenemos candidatos, ¿cierto?, que son diferentes, candidatos de dos veredas opuestas, pero usted tiene el poder con un lápiz para poder ejercerlo libremente y es su derecho y deber votar por candidatos a la gobernación regional, pero lo principal es que usted vote informado e informada. Hay mucha desinformación en los votantes, ¿cierto?, para poder sufragar este fin de semana de noviembre, ¿cierto?, que son las elecciones. Entonces yo lo llamo vecino, vecina, a poder informarse. Recuerde que el voto es obligatorio nuevamente, eso también hay que recordarlo ahí, porque quizás no muchos piensen o crean que el voto es obligatorio nuevamente, pero sí, nuevamente es obligatorio. Y bueno, espero que todo salga bien para nuestra región, ese es el mayor fin de todo esto, ¿cierto? Que nuestra región avance en prosperidad, con mayor cantidad de trabajos, con mayor cantidad, ¿cierto?, de recursos para esparcimiento, salud, educación, seguridad, etcétera. Así que yo confío en la gente del Biobío, yo siempre he confiado en la gente del Biobío, en la gente de nuestro país, en que va a ejercer su derecho y deber libremente, de forma democrática, ¿no es verdad?, para poder elegir a la persona que nos va a guiar en el gobierno regional los próximos 4. Bien, pues hay que darle oportunidad a los jóvenes y por eso he estado compartiendo con nosotros Fabián Vega, ex candidato a consejero regional, dentista de profesión y político. Porque ya está en esto ya. Sí, estamos en esto. Difícil que te muevan de lo mismo. Y del servicio público como dirigente vecinal, etcétera. Sí, volví a mi junta de vecinos. Sí. Había tenido ahí una pausa en mi actividad de dirigente vecinal, así que ahora volví nuevamente a reintegrarme a mi junta de vecinos de Longuén para ayudar a sacar adelante varios proyectos. Claro. No hay que olvidar las raíces nunca. Que te vaya muy bien. Gracias, Omar. Vale. Acompañándonos Fabián Vega acá en las noticias, las entrevistas del Canal 8, la señal 23, las plataformas de siempre. Volvemos en un minuto.